Vamos con el primer tipo de compuestos, alcanos. Son hidrocarburos saturados, es decir, todos tienen enlaces simples y nada más. Los alcanos se componen justamente como son hidrocarburos de carbono e hidrógeno y tenemos que tener en cuenta los prefijos a la hora de nombrarlos. Por ejemplo, el metano tiene un solo carbono, ¿sí? Y como dijimos, el carbono tiene que tener hasta 4 ramitas, entonces esas 4 se llenan de hidrógenos. El etano, ¿sí? Serían 2 carbonos, ¿sí? Y el resto de las ramitas que tienen los carbonos se unirían a hidrógenos. Entonces tiene 3 ramitas libres, en cada ramita entran hidrógenos, quedaría de esta manera, y el otro carbono le pasa exactamente lo mismo. El propano, de 3 carbonos, serían 3 carbonos unidos con enlace simple. Cada carbono, fíjense, a este le faltan 3 palitos, si le sobran 3 enlaces, se llena de hidrógenos. Este le faltan 2 porque tiene uno para unirse a un carbono, el otro enlace para unirse al carbono que sigue, y por tanto los otros 2 enlaces se llenan de hidrógeno. Y el último carboncito que tengo acá tiene una patita hacia la izquierda y le sobran 3 patitas que se llenan de hidrógenos. Siempre si el carbono tiene hibridación sp3, es decir, tiene solamente enlaces simples, debe tener hasta 4 enlaces, ¿sí? Los enlaces que sobran se llenan de hidrógeno. Ahora, estas son cadenas de carbono, ¿sí? Y son alcanos porque tienen todos enlaces simples, solo carbonos y solo hidrógenos, y por eso reciben estos nombres. La cadena, ¿sí? Según la cantidad de carbonos que tenga, recibirá el nombre correspondiente y con terminación ano por ser alcano, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando a estas cadenas, cualquiera de estas, pierde un hidrógeno y se convierte en un radical, en una ramificación? Por ejemplo, si al CH4 yo le saco un hidrógeno, el carbono queda con una patita libre, ¿sí? Y esto es una ramificación que puede, o en realidad es un radical, ¿sí? Que se denomina radical metilo. Es decir, que al nombre que tendría originalmente, fíjense, al prefijo, se le agrega la terminación hilo. Porque esto es un radical libre, ¿sí? Que podría ir y reaccionar con cualquier otra cosa. Ahora, si va y se pega a una cadena de carbonos, ¿sí? Se convierte en una ramificación, por ejemplo acá. Es una rama de toda esta cadena que está acá abajo, ¿sí? Y se la nombra como ramificación metil. Es decir, exactamente igual que como radical, pero sin la O del final. Entonces, esto se llama metil cuando está como ramificación. Exactamente este, si agarro de uno de los extremos y le saco un hidrógeno, queda con una patita libre. ¿Sí? Por ejemplo, así. Y esto, que antes se llamaba etano, ahora es la ramificación etil o etilo. ¿Sí? Como radical se lo llama etilo, así suelto como está. Esto es un etilo. Ahora, cuando lo voy a nombrar en una cadena de carbonos, la O no se pone y directamente digo que es un etil. Y así puedo encontrarme con el propil, ¿sí? Y un montón de otras ramificaciones que se dan en función de cualquiera de estos nombres. Si solamente dice metil, etil, propil, adelante le ponen una N a partir del propil, ¿sí? Fíjense acá, si yo le saco un hidrógeno, quedaría así, y acá la ramificación, entonces es la ramificación propil, ¿sí? Si dice propil o adelante tiene una N de normal propil, ¿sí? Significa que está unido por acá por el extremo, ¿sí? Y es una cadena que es una cadena larga, lineal, de la cantidad de carbonos que me diga la ramificación, ¿sí? ¿Por qué se le agrega a veces la N o por qué especifico esto? Porque este propil, si bien está unido acá al costado, también podría estar unido acá al medio, ¿sí? Entonces tengo que saber de dónde está unido. Bueno, si se une de acá al extremo, se llama propil, ¿sí? Bien, así como están estas ramificaciones normales, digamos, justamente, que son ramificaciones salidas de ahí, hay una serie de ramificaciones especiales que esta la tienen en la punta y más abajo en el cuadrito, que debemos conocer, ¿sí? Por ejemplo, justamente estas que les contaba, que es el propil, pero unido del carbono del medio, se conoce como isopropil, ¿sí? Si tenemos una cadena de 4 carbonos, ¿sí? Que sería el butano, pero si el butano lo unimos y no va a ser los hidrógenos, tenemos el butano con todos sus hidrógenos correspondientes en una cadena lineal.
Y si está unido desde la punta sería el butil o N-butil, normal butil. Ahora, si el butil, en vez de tenerlo de esta forma, ¿sí?, lo tenemos medio como ramificado de esta manera, y acá tenemos enlazado, tenemos una cadena de 4 carbonos, ¿sí?, que está unido desde este extremo y también se le llama isobutil. Ya vamos a ver que esto puede recibir otro nombre, ¿sí?, pero sería un isobutil. En general las ramificaciones, ¿sí?, si la tengo que numerar aparte, esto, acá donde está unida a la cadena principal, sería el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Por ejemplo, si esto yo lo considero como una ramificación y esto como una ramificación de la ramificación, que se puede tomar en cuenta, esto sería la ramificación propil. Porque es un propano que está unido desde el extremo como ramificación. Y que además en el carbono del medio, es decir, en el carbono 2, tiene un metil. Entonces sería el 2-metil propil. Y todo esto sería el nombre de esta ramificación gigante. Pero fíjense que es mucho más sencillo, ¿sí?, y por nombre clásico, llamarla isobutil. Tenemos así el isopentil y el isoxil. Fíjense que todas las iso tienen una característica muy importante, que es que tienen la cantidad de carbonos que me dice acá en el medio, but, pent, ex, es decir, tienen en total 4, 5 y 6 carbonos, y que en el extremo opuesto a donde se encuentra unido a la cadena principal, termina como en dos puntitas. ¿Sí? Termina en 2, termina en 2, termina en 2. ¿Sí? Son todos de la misma forma. Así como los de la forma neo, ¿sí?, está unido acá en este extremo a la cadena principal, y en la punta opuesta termina, fíjense, en 3 puntas. Este es el neopentil, porque hay 5 carbonos en total y termina de esa forma, y el neoexil sería exactamente igual, pero acá tendría otro CH2 antes de estar unido a la cadena principal. Bien, de la misma manera, ¿sí?, si tenemos, por ejemplo, una cadena de 4 carbonos, pero unida desde el carbono secundario, se llama sec-butil. ¿Sí? Este sec no se toma en cuenta para el orden alfabético. Y si tenemos una cadena de 4 carbonos unidas del carbono terciario, se le llama ter-butil o T-butil. ¿Sí? Así el terpentil, etc. Bien, esto en cuanto a las ramificaciones. Tengan en cuenta eso, que el ano se transforma en il para nombrar como ramificaciones, o hilo si lo queremos nombrar así como algo aparte. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a seguir el orden, por ejemplo, para nombrar algunos de estos compuestos. ¿Sí? Fíjense acá. Podemos seguir, tenemos que elegir primero la cadena principal y más larga. Podemos elegir esta así, tenemos 4. Podemos elegir esta así, también tenemos 4. Podemos elegir esta así, también tenemos 4. Cualquiera de esos en este caso sería correcto, porque en todas quedamos con la misma cantidad de ramificaciones, T ramificaciones. ¿Sí? Así que en este caso sería exactamente lo mismo. Tenemos que buscar ahora sí tener la menor cantidad, o sea, la menor numeración posible. Si yo arranco así, ¿sí?, o por ejemplo yo elijo esta cadena y empiezo a numerar desde este lado, 1, 2, 3, 4, me van a quedar 2 ramificaciones en el carbono 3 y una sola en el 2. Pero quiero poner los números lo más pequeños posible, entonces me conviene numerar desde este lado para allá. ¿Para qué? Para que estas 2 ramificaciones me queden en el carbono 2, que es más chiquito el número 2 que el 3, y me quede una sola rama en el 3. Entonces, por ejemplo, tomo esto como cadena principal, carbono 1, 2, 3, 4. ¿Y qué tenemos? Ramificaciones. Fuera de eso tenemos acá un metil, acá tenemos otro metil, acá otro metil. O sea que hay 3 metiles. Sería trimetil la ramificación. ¿En qué posiciones se encuentran? En el 2, en el 2 y en el 3. Entonces, por ejemplo, esta cadena sería 2, 2, 3, guión para separar números de letras, trimetil, y tenemos 4 carbonos, enlaces simples, butano. Es decir, que es un butano, ¿sí?, pero que en los carbonos, en el carbono 2 tienen 2 ramificaciones metil y la tercera ramificación metil la tiene en el carbono 3. De esa manera, ¿sí?, pueden realizar algunos ejercicios si quieren que están por acá, los pueden sacar con captura, ¿sí? Yo les voy a ayudar, por ejemplo, con esta acá que está gigante, ¿sí? Y ustedes tienen que buscar algún ejemplo y hacerlo para la siguiente clase, ¿sí?, o para un ratito.
Fíjense acá, por ejemplo, pueden seguir distintas cadenas, pero la más larga podría ser o esta, ¿sí? O se podría venir para acá abajo, ¿sí? Tenemos que elegir cuál es la cadena más larga. Si hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cualquiera de esas dos es la más larga. Ahora, si elijo esta, me queda una ramificación acá y otra grande acá. Si elijo esta, también me quedan dos ramificaciones, así que me da exactamente lo mismo. Voy a elegir esta larga y voy a empezar a numerar desde este lado a ver qué es lo que pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta sería una opción. La otra sería numerar de acá para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las ramificaciones me pueden quedar en el 4 y en el 5, o me pueden quedar en el 5 y en el 6. ¿Sí? Si elijo la ramificación, o sea, numerar de derecha a izquierda, me quedan en el 5 y en el 6, y como son más grandes el 5 y el 6 que el 4 y el 5, me quedo con arriba que tengo 4 y 5. De esa forma, numero de esa manera. Entonces, esto tiene 9 carbonos, la cadena principal va a ser un nonano. Que adelante tiene una serie de ramificaciones. Fíjense, acá tenemos una ramificación que es propil. ¿Sí? Tiene 3 carbonos, así que sería como el propano, pero como ramificación es propil. Y acá tenemos otra ramificación, ¿sí? Que podríamos llamarlo, si esto lo consideramos un propil, sería un metil propil, entre paréntesis. O podemos llamarlo directamente, como todo esto es una sola ramificación que se llama isobutil, fíjense, perdón, sec-butil, podemos llamarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, podemos llamarlo. Fijémonos en qué posición está y quién va primero. Si lo llamamos como sec-butil, el sec no se tiene en cuenta y butil va antes que propil a veces, en el abecedario. Entonces sería 5S o sec-butil guión 4 guión propil nonano. Ese sería un nombre y sería correcto. Queremos nombrar ramificación así con paréntesis en vez como S-butil, no hay problema. 5-1 metilpropil 4 propil nonano. De esa manera, también estaría bien nombrado la cadena, porque estarían bien nombradas las ramificaciones y lo que sería la cadena principal de forma ordenada. En este caso, el paréntesis sería una M, va antes de la P, por eso por abecedario se nombró primero.